Esta mañana quiero predicar un sermón que prediqué en inglés al principio de la cuarentena. Un sermón que trata de cómo pensar acerca de la providencia de Dios en tiempos de aflicción. En particular, estamos en un tiempo de pestilencia y cómo podemos formar nuestros pensamientos, formar nuestra forma de pensar acerca de esas cosas para ayudarnos. Y Dios mediante estamos al fin de la pestilencia y al fin de la cuarentena, vamos a ver. Pero esos pensamientos aplican a muchos otros tiempos y momentos, no solamente el tiempo de cuarentena. Entonces vamos a considerar, como dice el título del bosquejo, pestilencia, providencia y prudencia. Pestilencia, providencia y prudencia. Y el bosquejo tendrá 3 puntos. Primero, 2 principios. Segundo, 4 propósitos. 3 lecciones. Y así vamos a concluir con esas lecciones. Entonces, quiero, hermanos, que meditemos brevemente en 2 principios, 2 verdades que aplican a esa situación y a todas situaciones. Número 1, eso es la verdad. Número 1, la pestilencia y muerte provienen de la caída del hombre. Pestilencia y muerte provienen de la caída del hombre. Esas cosas no son naturales según la manera en que Dios creó el mundo. Esas cosas entraron en el mundo por causa del pecado de Adán, el pecado del hombre. Pablo dijo en Romanos 5:12, así como el pecado entró en el mundo por medio de un solo hombre, y la muerte por medio del pecado, así también la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. El pecado original de Adán tuvo consecuencias, había consecuencias que aplican a todos los hombres a lo largo de la historia del mundo, en cada generación. Y el sufrimiento de cosas como pestilencia es otra parte de la condenación externa de Dios contra los pecadores. La pestilencia no es una parte de la creación original. Dios, cuando habló a su pueblo por el profeta Jeremías, hablando de cómo los israelitas sacrificaban sus niños en el fuego, unos de ellos hacían eso, y Dios dijo, ustedes están haciendo algo que jamás entró en mi mente, dice Dios, algo que yo no mandé. Esa cosa horrible proviene de ti, dice Dios, no de mí. Entonces la pestilencia, ¿quién tiene la culpa de esta pestilencia? Pues Adán y todos los hombres. La pestilencia proviene y la muerte provienen de la caída del hombre. Eso es un castigo por nuestros pecados. Segundo, aunque esas cosas provienen de nosotros, Dios no lava las manos, no se lava las manos y Dios no lo deja así sin tocarlo. Dios, al contrario, en su providencia permite y gobierna desastres y dificultades para cumplir sus propósitos. Y vimos esto el domingo pasado, que Dios en su providencia permite y gobierna desastres y dificultades para cumplir sus propósitos. Dios permitió el primer pecado. Dios permite esas cosas para cumplir sus propósitos, sus propios propósitos. Dios es soberano sobre el pecado y el sufrimiento, y su providencia alcanza a la pestilencia. Dios permite pestilencia y calamidad. ¿Se acuerdan de Sansón, quien ató los zorros con fuego y los dejó en los campos de los filisteos? Y los zorros pues huyeron y quemaron a los campos de los filisteos.
Pues Dios, su permisión de aflicción no es como eso. Dios no los deja y luego no tiene nada que ver con eso. Al contrario, Dios siempre gobierna y controla el extento, el alcance de la calamidad o la pestilencia para cumplir sus propios propósitos. Sabemos que Dios permitió muchos pecados contra Josué, pero Josué nos dice que Dios lo encaminó para bien, para salvar a muchas vidas durante el tiempo de la escasez. Nosotros debemos confiar en la providencia de Dios. Debemos descansar en la providencia de Dios. No debemos cuestionar o dudar la providencia de Dios. Dios, ¿por qué? ¿Por qué permitiste esta pestilencia? Hay muchas personas que están sufriendo. Nosotros estamos sufriendo en diversas maneras. Dios, ¿por qué hiciste esto? Pues Isaías 45, versículo 9 nos reprende. Y Pablo cita este versículo en Romanos 9. Ay del que contiende con su hacedor, siendo nada más que un pedazo de tiesto entre los tiestos de la tierra. Dirá el barro al que le da forma, ¿qué haces? O tu obra no tiene asas. Nosotros somos criaturas. Y este mundo pertenece a Dios, no a nosotros. Entonces, si en la sabiduría de Dios, Él dice que si en la sabiduría de Dios Él permite pestilencia y aflicciones, nosotros no debemos levantar la mano hacia Dios. ¿Por qué Dios? Nosotros debemos bajar la mirada y confiar en Dios. ¿Se acuerdan de Job? Él sufrió mucho. Dios permitió mucha aflicción en la vida de Job. Y Job y sus amigos debaten entre sí. Has pecado, por eso Dios te está castigando. Job dice, no he hecho algo que merece esto. Y todos están debatiendo entre sí acerca de por qué está pasando esto. Y al fin, Dios viene a Job. Y la verdad es que Dios no explica todos sus propósitos. Dios simplemente dice, Job, yo soy Dios, tú eres una criatura, confía en mí. ¿Estabas tú presente cuando yo formé la tierra? Cuando yo diseñé cada parte de la naturaleza de la creación. Job, ¿puedes tú contar las estrellas? Dios no le explica todos sus propósitos. Dios simplemente le recuerda de quién es Job, criatura, y quién es Dios, creador. Así también nosotros debemos reconocer que Dios en su providencia permite, pero también gobierna desastres y dificultades para cumplir sus propios propósitos. Y sus propósitos a veces no conocemos. Dios no nos revela, ni tiene que revelar a nosotros todos sus propósitos. Pero Dios sí nos ha revelado unos propósitos y vamos a considerar esos ahora. Número 2, 4 propósitos. Si Dios permite aflicción, si Dios permite pestilencia, por ejemplo, si Dios permite pecado y sufrimiento, ¿cuáles son sus propósitos? Pues vamos a considerar 4. Número 1, para restablecer nuestras prioridades. El libro de Eclesiastés nos enseña que a veces nuestro trabajo es productivo y a veces nuestro trabajo no es productivo. Y Dios nos enseña que cuando nosotros tenemos pan y vino, debemos disfrutarnos de esas cosas. Pero no son garantías. No son garantías. A veces no vamos a tener esas cosas. La verdad es que frecuentemente, dice el predicador en Eclesiastés, frecuentemente esas cosas están ausentes.
Entonces nuestra prioridad no puede ser la comida o la bebida, porque esas cosas son inestables e inciertas. Entonces el predicador en Eclesiastés, ¿a qué nos apunta? Teme a Dios y guarda sus mandamientos. El predicador en Eclesiastés no nos dice, esos son todos los propósitos de Dios. Nos dice, nuestro deber es vivir fielmente y dejar todo lo demás a Dios. Temer a Dios y guardar sus mandamientos. Entonces, Dios permite aflicción para restablecer nuestras prioridades. Estamos viviendo de tal manera que pensamos que controlamos todas las cosas, que estamos en control. Dios permite cosas más allá de nuestro control y entonces nos damos cuenta de que no había nada bajo nuestro control antes. Dios restablece nuestras prioridades. Mi prioridad no es ganar y ganar y ganar y ganar, sino temer a Dios y guardar sus mandamientos. ¿Has mirado más a Dios durante este tiempo de pestilencia? ¿Te has sentido más dependiente de Dios en este tiempo de pestilencia? Pues entonces Dios está restableciendo tus prioridades. Segundo, para demostrar nuestra debilidad, ¿puedes tú parar un virus con una pistola o una espada o algo? ¿Qué puedes hacer tú? Si todos nosotros tuviéramos el poder en nosotros mismos para oponer al virus, pues nosotros no nos enfermaríamos, ¿verdad? Dios usa cosas microscópicas para recordarnos de nuestra debilidad. Somos débiles, somos conquistados por cosas demasiado pequeñas para ver, no son visibles a nosotros, a los ojos. Dios entonces demuestra a nosotros nuestra debilidad por medio de su permisión del pecado y de la calamidad, cosas como pestilencia. ¿Te has sentido impotente durante este tiempo de pestilencia? Soy débil, no soy fuerte, necesito que alguien me proteja, necesito que alguien luche para mí. Número 3. Dios permite y gobierna desastres y dificultades para humillarnos por nuestros pecados. Los seres humanos, somos tan soberbios, orgullosos. Y nuestra soberbia se ve en que nosotros no queremos admitir nuestros pecados. No queremos admitir nuestra infidelidad a Dios. No queremos admitir nuestra desobediencia. La raza humana vive bajo la ilusión, la mentira, de que somos buenos. Todas personas somos buenos, pues unos mejores que otros, pero la verdad es que todos nosotros somos buenos, somos buena gente. Pero esas cosas nos recuerdan que hay un juicio más grande que vendrá. Esos juicios pequeños nos recuerdan que hay un juicio más grande que vendrá. Un juicio final, un juicio perfecto, un juicio que quitará de los malhechores toda bendición y todo consuelo, toda comodidad. Entonces, hermanos, en esos tiempos de pestilencia, debemos reconocer como dijimos en el primer principio, esas cosas, esas aflicciones y pestilencias provienen de nuestros pecados. Si somos un pueblo pecaminoso, habrá un juicio contra nosotros y este juicio nos declarará pecadores. Nosotros tenemos confianza que el virus, pues que habrá un fin.
que habrá un fin. No que el virus dejará de existir en el mundo, sino que el crisis del virus tendrá un fin, que terminará. Entonces pensamos, ok, tenemos que perseverar hasta el fin de la cuarentena. Pero el juicio de Dios dirige a un juicio eterno, un castigo eterno, una condenación eterna. Entonces, esos tiempos limitados de pestilencia o cuarentena deben recordarnos de algo más grande y algo eterno, que será el juicio de Dios y la condenación del infierno. ¿Has considerado que tus pecados merecen el sufrimiento del infierno durante este tiempo de pestilencia? Dios usa estas cosas para despertarnos. Número 4. Dios permite y gobierna desastres y dificultades para cumplir sus propósitos, en particular para enseñarnos a contar nuestros días. Dios nos enseña esto en Salmo 90. Salmo 90, 8 al 12. Has puesto nuestras maldades delante de ti. Nuestros secretos están ante la luz de tu rostro. Pues todos nuestros días pasan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un suspiro. Los días de nuestra vida son 70 años y en los más robustos 80 años. La mayor parte de ellos es duro trabajo y vanidad. Pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y de tu indignación, cómo debe ser temido? Enséñanos a contar nuestros días de tal manera que traigamos al corazón sabiduría. Podríamos decir que traigamos al corazón prudencia. Si Dios castiga a los impíos, si Dios juzga a los pecadores, debemos contar nuestros días, porque todos nosotros vamos a morir. Nadie puede escapar el juicio venidero. Nadie puede escapar la muerte. No hay nada tan cierta como la muerte, ni nada tan incierta como la vida. El virus no es cierto. La muerte por causa del virus o causado por el virus tampoco cierto o cierta. Pero la muerte en general sí es cierta para cada uno de nosotros. Si el virus no nos mata, algo sí nos matará. Entonces no importa si es coronavirus u otra cosa. Todos nosotros tenemos que contar nuestros días y prepararnos para el fin. Y nosotros vivimos sin querer pensar en nuestra mortalidad, pero cosas como pestilencia nos despiertan, a veces fuertemente, que algo tan pequeño nos puede matar. Somos débiles. Debemos contar nuestros días. ¿Has contado tus días durante esta pestilencia? Noten en esos cuatro propósitos, si has mirado más a Dios, si te has sentido impotente, si has considerado tus pecados, si has contado tus días, Dios ya ha cumplido buenos propósitos. Dios ya ha gobernado la pestilencia de tal manera que ha cumplido buenos propósitos en tu vida. Esto no anula, como dijimos el domingo pasado, eso no anula ni cancela el sufrimiento causado por esas calamidades o esta pestilencia, pero significa que Dios gobierna y guía en su providencia desastres y dificultades para cumplir sus propósitos. Su permiso no es un permiso sin providencia. Ahora, hermanos, vamos a concluir
con 3 lecciones. 3 lecciones. Si nosotros entendemos esos 2 principios y 4 propósitos en la providencia de Dios, y si nosotros estamos contando nuestros días y así tenemos un corazón de sabiduría y prudencia, mi deseo en esas lecciones es invitarles, exhortarles a la prudencia. Si somos prudentes, vamos a recordar esas 3 cosas. El hombre prudente, meditará en esas 3 cosas. No solamente esas 3, pero esas 3 cosas. Número 1, pon en orden tu casa porque vas a morir. Eso no me anima, pastor. Eso no me anima en ninguna manera. Pero el hombre prudente sabe que, aunque no nos gusta, es la verdad. Pon en orden tu casa porque vas a morir. Si has contado tus días, no serás ofendido por eso. Si has contado tus días y sabes, mis días son contados, debo poner en orden a mi casa porque yo voy a morir. En Isaías 38:1, el Señor dice esto a Ezequías. En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte. Entonces el profeta Isaías, hijo de Amós, fue a él y le dijo: así ha dicho el Señor, pon en orden tu casa, porque vas a morir y no vivirás. La certeza de la muerte y la incerteza de la hora de la muerte exige que nosotros seamos prudentes. Lo que estoy diciendo, hermanos, es que debemos arreglar nuestras posesiones. Debemos mantenerlos con sabiduría de tal manera que estamos preparados para dejarlos. Debemos ser prudentes en la tierra con lo que Dios nos ha dado en la tierra. Y no hemos visto en el principio de la cuarentena que una falta de preparación produce pánico. Había gente comprando todo en las tiendas. Locura, porque no estaban preparados. Y cuando viene la hora de la dificultad, cuando viene la hora de la amenaza a sus vidas, hay pánico. ¿Qué hacemos? Vamos a comprar todo. Entonces estoy exhortándoles a la prudencia. Pon en orden tu casa porque vas a morir. Estoy tan preparado para morir que mis cosas aquí ya están arregladas, dispuestas. Estoy listo para dejarlos. No estoy diciendo vende todo lo que tengan. No, pero quizás vende algo. No necesitas tanto. Pero no te puedo decir, vende esto, no vende esto. Sean prudentes. Sean prudentes, hermanos. Muchas personas han notado que una falta de preparación en este mundo prohíbe prohíbe comunión con Dios. No completamente, pero afecta comunión con Dios. Si yo sé que ustedes han experimentado esto, están sentados en la iglesia, escuchando al sermón, y estás pensando acerca de lo que tienes que comprar mañana, lo que tienes que hacer durante la semana, un proyecto en el trabajo, algo que tienes que hacer, que es una distracción en la iglesia. Así es la vida, y debemos intentar enfocarnos, sí. Pero lo mismo aplica a la vida en general. Si no estoy preparado para morir, entonces hay distracciones en mi comunión con Dios. No, Dios, no estoy listo para estar contigo. Dios, no estoy listo para entrar en tu presencia porque yo tengo cosas que hacer en esta vida. Yo tengo que terminar mi trabajo aquí. Dios, no estoy listo.
No, debemos ser prudentes y poner en orden a nuestras casas. No tenemos casas, a nuestra casa, porque vamos a morir. Si estás preparado, cuando viene la hora, no hay pánico, hay preparación y paz. Vengo a mi Señor, voy a mi Señor. Sean prudentes, hermanos. Segundo, el Señor puede bendecir a una porción pequeña y destruir a muchas riquezas atesoradas. Si nosotros estamos preparándonos para el futuro, esto significa frecuentemente ahorrando dinero para nuestra jubilación, si podemos jubilarnos, y si es posible también ahorrando dinero para nuestros niños, para ellos también. Proverbios dice que el hombre sabio ahorra posesiones para sus niños y los niños de sus niños, si es posible. Entonces queremos, de cierta forma, atesorar ciertas cosas en la tierra. Eso no es malo. Sin embargo, hermanos, hay cosas, si no sabían eso, hay cosas más allá de nuestro control, cosas afuera de nuestro control. Es posible amontonar a mucho dinero y luego ese dinero desaparece en una caída del sistema económico. Es posible ahorrar mucho y desvanece fácilmente, rápidamente. Es posible ahorrar mucho y un ladrón lo roba. Recuerden entonces que el Señor puede bendecir a un poquito y también destruir a mucho. Josué, en el tiempo de la escasez en Egipto, él colectó por 7 años una quinta porción de la agricultura del reino. Y entonces ellos colectaban y guardaban mucha comida. Y eso duró 7 años de escasez. Entonces Dios bendijo a esa preparación. Un ejemplo de preparación que Dios bendijo. Salomón hecho 300 escudos de oro para el nuevo templo. Salomón construyó el templo y él hizo 300 escudos de oro para el templo. Su hijo, en su 5º año del reino, los escudos fueron robados y llevados a Egipto por el rey el faraón de Egipto. Entonces Salomón pues atesoró 300 escudos de oro. En un momento son robados. Josué, él preparó 7 años, duró 7 años más. ¿Quién puede decir cómo será? ¿Quién puede decir esto durará? Eso no durará. No sabemos, hermanos. No sabemos. Entonces, no pongan sus corazones en esas cosas. No confíen en esas cosas. No los agarres demasiado fuertemente. Es como intentar mantener agua en la mano o arena en la mano. Entre más que quieres apretar la mano, más empieza a salir, ¿no? Entonces, confíen en Dios y su providencia, porque Él puede bendecir a una porción pequeña y puede destruir a muchas riquezas atesoradas. Consideren un ejemplo en la historia de Israel, en Jeremías 38, 2-3. Los babilonios vinieron para atacar a Jerusalén. El ejército más fuerte de aquel mundo en aquel tiempo había llegado a la ciudad de Jerusalén para conquistarlo. Dice en Jeremías 38, 2-3, así ha dicho el Señor: el que se quede en esta ciudad morirá por la espada, por el hambre o por la peste.
Pero el que se rinda a los caldeos vivirá. Su vida le será por botín y vivirá. Así ha dicho el Señor, ciertamente esta ciudad será entregada en mano del ejército del rey de Babilonia y la tomará. Lo que quiero demostrar con ese ejemplo es que aun cuando Dios permite una aflicción muy grave, Él puede salvarnos de esa aflicción. Y si yo fuera un israelita en aquel tiempo, yo pensaría, no, tenemos que atacar, tenemos que luchar contra esto, tenemos que usar toda la fuerza que tenemos para luchar. Y Dios dice, no depende de tu fuerza, depende de mi providencia. Yo les digo, Dios dice, permitan que los babilonios entren, no resistan, dice Dios. Los que no resisten, los que salen a los babilonios, vivirán. Pero esto no tiene sentido a mí, Dios. Dios dice, no importa, confía en lo que yo les digo. Yo puedo bendecir a un poquito, yo puedo destruir a mucho. Entonces no depende de lo que tú consideras fuerte o mucho, no depende de lo que tú consideras pequeño o débil, depende de mi permiso, mi providencia, dice Dios. Entonces en punto 1, debemos ser prudentes en nuestras preparaciones, pero reconociendo a la vez, número 2, que nuestras preparaciones no serán perfectas, no son garantías. Preparen, sí, pero confíen en Dios. Como dice Santiago en Santiago 4, vamos a hacer negocios por un año. Y si Dios permite, tendremos éxito en esto. Número 3. Una provisión incierta no corresponde a un peligro cierto. Una provisión incierta o una preparación incierta no corresponde a un peligro cierto. Nuestra sociedad ha intentado preparar para esa calamidad, para esa pestilencia. Pero nuestras preparaciones han sido inciertas, no muy útiles. No quiero criticar, pero no hemos ganado, digamos esto. No hemos conquistado a la coronavirus, o por lo menos no completamente. Hermanos, como ya hemos visto, somos enfrentados por una amenaza mucho peor que el coronavirus, que es la muerte y el juicio eterno del pecado. ¿Cómo podemos prepararnos? ¿Qué provisión, qué preparación corresponde a esa amenaza cierta? ¿Hay algo tan cierto? Si la muerte y el castigo es cierto, garantizado, ¿hay algo tan cierto y garantizado que corresponde a esto como un remedio, una provisión, una preparación suficiente? Y la verdad es que sí, no es un secreto, hermanos, que Jesucristo, por medio de su vida y por medio de su muerte y por medio de su resurrección, Él ha triunfado sobre la muerte, sobre el pecado, sobre el juicio, sobre la condenación. Todo eso, muerte, pecado, juicio, condenación. Jesús nos ha librado de todo eso, nos ha salvado de eso. Jesús dijo a Juan en Apocalipsis 1, y puso sobre mí su mano derecha y me dijo, no temas, yo soy el primero y el último, el que vive. Estuve muerto, y he aquí que vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Hermanos, ¿en quién podemos confiar contra la muerte? El que ha muerto y vive. El que tiene las llaves de la muerte y del Hades. ¿Quién tiene las llaves? ¿Quién decide quién entra y quién no entra? Jesucristo. El Alfa y el Omega, el primero y el último.
el que vive, estuve muerto y he aquí que vivo. Pero Jesús, ¿vivirás para siempre? Sí, que vivo por los siglos de los siglos. El que confía en Jesús confía en la vida eterna de Jesucristo y participa en la vida eterna de Jesucristo. Hermanos, somos enfrentados con la muerte. Somos como el pueblo de Israel, enfrentados por el ejército de Egipto. Ellos, a un lado estaba el ejército de Egipto, al otro lado el mar, no había escape, no había manera de huir. Y dice Dios en Éxodo 14, 13 al 14, y Moisés respondió al pueblo: no teman, estén firmes y verán la liberación que el Señor hará a favor de ustedes. A los egipcios que ahora ven, nunca más los volverán a ver. El Señor combatirá por ustedes y ustedes se quedarán en silencio. Dios proveerá. Nuestras provisiones son inciertas, nuestras preparaciones son insuficientes, pero Dios ha provisto Jesucristo para librarnos de lo que a nosotros parece inescapable y que sí en nosotros es inescapable, la muerte y el juicio. Pero en Jesús Dios ha abierto un camino, como partió el mar. También Dios ha partido un camino de escape, nos ha librado de la muerte y del pecado y del juicio y de la condenación en Jesucristo. Somos como el pueblo de Israel, cuando los moabitas, los amonitas y otros se congregaron para luchar contra ellos. Y el pueblo de Dios clamó en 2 de Crónicas 20: oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque nosotros no disponemos de fuerzas contra esta multitud tan grande que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, pero en ti ponemos nuestros ojos. Y Dios dice: no teman ni desmayen delante de esta multitud tan grande, porque la batalla no será suya, sino de Dios. En esta ocasión ustedes no tendrán que luchar. Deténganse, esténse quietos y vean la victoria que el Señor logrará para ustedes. Hermanos, así es también en la salvación del hombre de su pecado. Dios no nos dice: sean fuertes, luchen y tendrán la victoria. No, Dios dice: deténganse, esténse quietos y vean la victoria que el Señor logrará para ustedes. Y nosotros decimos que el Señor ya ha logrado para nosotros en Jesucristo. Una provisión incierta no corresponde a un peligro cierto. Si tu provisión para el futuro es, pues, cuando yo llegue al juicio, yo haré los mejores argumentos que puedo. Yo voy a ofrecer mis argumentos más fuertes a Dios y vamos a ver qué pasa. Eso es una provisión incierta y tonta, obviamente. Pero podemos decir, cuando ante el juicio de Dios, cuando ante el trono de juicio esté, yo voy a decir una cosa: el que está sentado a tu diestra, oh Dios, confío en Él. Y la verdad es que Él será el juez. Señor Jesús, confieso mi pecado, pero confío en ti. ¿Es Dios misericordioso a los que claman a Él? ¿Es Dios misericordioso? ¿Niega Dios su misericordia a los que la piden de Él? No. Las Escrituras nos dicen que todos los que llaman al Señor, que claman al Señor, serán salvos. Que ninguno será rechazado. Entonces, no entres en la eternidad aparte de Jesucristo. Los israelitas no podían ni conquistar el mar ni los egipcios. Dios conquistó a los dos.
Los israelitas no podían conquistar a los ejércitos de las naciones alrededor de Jerusalén, y Dios conquistó a todos. Así también no podemos conquistar a la muerte o al pecado o al juicio o a la condenación, pero Jesús ha triunfado. Jesús ha ganado la victoria y en Él nosotros no tenemos que tener miedo. No teman ni desmayen. Hermanos, Jesús en Apocalipsis 1 dijo, no temas. Éxodo 14, no teman. Segundo de Crónicas 20, 15, no teman. 3 veces, hermanos, no teman. Si el virus nos mata, no es lo que nosotros queremos, pero está bien con mi Dios, está bien con mi alma. No voy a temer. No teman, hermanos, no tengan miedo. Deténganse, esténse quietos y vean la victoria que el Señor logrará para ustedes. ¿Qué consolación es esto? La gente, su reacción es pánico. Nuestra reacción a la pestilencia debe ser prudencia, porque confiamos en la providencia de Dios. Amén, hermanos. Amén. Oremos.